Bienvenidos a esta nueva edición de Narrative. Ay, Show. Qué bonito. ¿Crees que nos hagamos famosos en algún momento? No creo, pero me gusta tener ideas nuestras en YouTube, porque es más fácil que buscarlas en nuestras voice notes. Entonces, sí, esta es una manera muy cara de guardar nuestras ideas. Pero bueno, el último episodio, aunque no sé si vamos a subir uno en medio, había tratado sobre arquetipos, pero no lo logramos concluir. Y es por eso que este episodio dijimos, oye, ¿sabes qué? La verdad estaría muy chido que lo concluyamos. Y por eso es que lo vamos a concluir. No creo que lo vayamos a concluir, pero vamos a hablar Pero más vamos al a ahondar, sí. Tal vez va a haber arquetipos 25, ya no vamos a llamar arquetipos, o sea, narrativa. Pero mira. Bueno, no me acuerdo exactamente. Yeah, just jump right to it. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo de nada. Bueno. Arquetipos. Ok. Entonces, en el podcast pasado hablamos que los arquetipos son como predisposiciones cognitivas hacia ciertas ideas, ciertos pensamientos, y más que eso, ciertas formas de pensar, ciertas formas de moldear tu mundo exterior y tus... Y también modelar, o sea, también como encajar todo con Sí, una exacto. etiqueta más fácil, aunque sea inconsciente. Nada más como ¡pup! Como poner algo en un mismo marco, y esos marcos pues se separan dependiendo de su función. Algo que es muy interesante de los arquetipos es que Jung, a pesar de las ideas que se tienen de él, sí era una persona extremadamente espiritual, pero pues obviamente venir de un background en el sentido de que era discípulo de Freud más como materialista, pues no negaba la evolución y todo lo que implica. Y lo que él decía era que los arquetipos, que puedes decirle como la base de la psique o la base de la mente, como interpretamos las cosas, debieron haber sido como desarrollados a partir de miles de años, como lo fueron funciones físicas del cuerpo. Entonces, a lo que voy con esto es que todos nosotros tenemos una forma extremadamente similar de interpretar las cosas que nos pasan. Y más cuando hablamos del sentido de nuestras vidas, o del propósito de nuestras vidas, o de la idea de Dios, todo eso lo entendemos de una manera similar porque tenemos una estructura cerebral muy similar, y a pesar de que tengamos diferencias, que por eso ya hablamos de personalidad, tenemos diferencias en personalidad y en rasgos de personalidad, vamos a interpretar las cosas muy similar. Y eso es, o sea, un ejemplo muy claro que para mí se me hace impresionante es que alrededor de toda la historia el 97% o 98% de las culturas han creído en algún tipo de fuerza mayor, espiritual, o sea, en el arquetipo de Dios o de dioses o de lo que sea. Y eso es algo que, pues, de cierta forma comprueba su importancia, más que su existencia, su importancia. No siempre hemos creado en este tipo de cosas. De hecho, la única especie que lo ha hecho es Sapiens. Sí. Todas las demás Hablando no. de Sapiens. Uh-huh. Hablando de Sapiens. Y, de hecho, la razón por la cual tenemos esta creencia es porque debe de tener una... Bueno, en la evolución hay dos cosas. Puede ser un byproduct, o sea, un producto de lo mismo. Entonces, o sea, la capacidad que tenemos de pensar de una manera abstracta, que ya hemos hablado de eso, Uh-huh. pudo haber hecho que empecemos a pensar en dioses, ¿no? Uh-huh. O puede ser que el hecho de que pensemos en dioses nos ayudó a sobrevivir y eso pues fue selección natural, y entonces por eso ya ahora creemos en eso. Está muy difícil saber cuál de las dos es. No creo que lo podamos hacer. O sea, creo que los no. expertos no pueden saberlo con la información que tenemos. No se puede saber ahora. Yo creo que, o sea, depende cuál sea tu definición de Dios. Pero o de creencia. ¿Crees que las religiones, o sea, pensemos en genes y memes de Dawkins, ¿no? Que para él es lo mismo, nada más un gen se manifiesta orgánicamente en nuestro cuerpo y un meme, un gene y un meme se manifiesta en nuestra mente. De la misma manera que podemos pensar, bueno, ¿quién ¿Hablaste domesticó? de memes la vez pasada? No sé, no, creo que no. A ver, pues explica qué es meme para que la gente que lo está viendo Un meme, o sea, de la misma manera que tú contemplarías un gen, hay genes dominantes y hay genes recesivos. De la misma manera existen memes. Los memes son como un gen, pero conceptual. Son ideas complejas que pueden ser dominantes o recesivas, y una idea compleja dominante, por ejemplo, es el Islam, que se dedica a utilizar a su... Imagínate, piénsalo como un parásito, ¿no? Hay parásitos que se meten en las hormigas y hacen que la hormiga camine a lo más alto de un árbol y se quede en un lugar, y luego a partir de eso sale como una raíz, ¿no? Que lo hace como un zombie.
Bueno, de la misma manera, podemos pensar en que el Islam, a través de ¿cómo se dice? Donde vive, ¿no? Como Sí. iba a decir hábitat, pero no. O sea, es inquilino Su de... residente, ¿no? Ajá, O sea, sí, algo así. Se me fue la palabra por completo. Pero lo utiliza, que es el humano, para propagarse. Y su entonces, agente, ¿no? No ajá, sé. uno de los síntomas del Islam es matar a cualquier cultura que no esté de acuerdo con el Islam. Y es por eso que sigue avanzando. Es un ejemplo un poco... Extremista. No es Pero extremista, sí. it's like pretty fucking accurate, like really accurate. Igual con el cristianismo. El cristianismo es una religión, o sea, a partir de Alejandro Magno, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de cómo antes los grandes reyes o los grandes líderes de diferentes tribus o diferentes sociedades o imperios solo pensaban en su tierra y en cómo defendían su tierra y en cómo acaparaban más tierra, pero seguía siendo su tierra. Y personas como Alejandro Magno eh, piensan en que ellos le van a traer el bien a todo el mundo. Personas como Constantino, ¿no? Que promulga el catolicismo, el cristianismo como la religión del Imperio Romano. Su idea no era como, bueno, ahora los romanos somos católicos y ya. No. Es, los romanos somos católicos, pero el catolicismo es lo mejor que le ha pasado al mundo. Entonces tenemos que conquistar otros lugares para llevarlo ahí también. Entonces ahí es Constantino agrandando su imperio por medio del catolicismo o el catolicismo agrandando su imperio por medio de... Es como decir, el maíz, ¿no? En términos de agricultura. ¿El hombre domesticó el maíz o el maíz domesticó al hombre? O el Sí. maíz tiene al hombre alimentando hectáreas y hectáreas de maíz todo el tiempo y, de hecho, multiplicándolo. Jung dice eso. Ya lo he escuchado varias veces. Las personas no tienen ideas, las ideas tienen personas. Sí, y eso está brutal. Y es porque sirven una función primordial para las personas. Y yo creo que... Y ni siquiera, o sea, como tú dices, puede ser que las ideas se utilicen a las personas para propagarse. Es algo muy impresionante porque no lo pensamos de esa manera. Decimos, yo tengo esta idea y es mi idea y yo creo. Y es como, neta, no, o sea, ¿cuántas Es cosas como te si una influencian? computadora dice como, este virus que acaba de entrar y ahora tiene todo el control acerca de... No, this is the real truth. Y tú ves a la Sí. computadora y dices, no, tienes un virus ajeno y por eso es que estás actuando de la manera en la que el virus quiere que funciones. Ahora, por eso creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de evolución y de selección natural, de decir como, Dios nos ha ayudado a sobrevivir. No podemos decir eso. No puedes Porque decirlo. también pensemos en, por ejemplo, calidad de Pero vida. también depende que, o sea, que implique la creencia de Dios y que sea Dios para ti. Pero, por ejemplo, si Dios para ti es, podemos decir, sacrificio de cierta forma, pues el sacrificio sí ayudó a los seres humanos a sobrevivir. No sé, creo que ayudó a No a ciertos sobrevivir, no a grupos sobrevivir. a sobrevivir. A, pues evolucionar de la forma que lo hicieron y a crecer como comunidad. Definitivamente. O sea, güey, no sé, piensa en... Puta, no sé, piensa en cualquier religión, o sea, de Abraham o cristiana o islam o lo que sea. Todas esas son abrámicas. Sí, abrámica. Sí, es que no sabía cómo decirlo, pero piensa en todas esas religiones y qué parte tan importante es el sacrificio dentro de esas religiones. Ajá. O sea, es Sí. algo súper, súper, súper importante. El hecho de que Dios le diga a Adán, como saliste del paraíso, ahora por el resto de tus días vas a tener que trabajar y tus ojos van a ver hacia el futuro, que es lo que hacemos, ¿no? Sabemos que no somos nada más como, no sé, animales herbívoros que saben que por las estaciones, ahorita tengo que agarrar más comida para que en el invierno me sobre. No, el humano va todavía mucho más allá, que es qué quiero construir en 10 años. ¿No? Y entonces empiezas una empresa y vas poco a poquito y haces esto y lo manejas de esta manera porque tu goal es en 10 años. Y así es como funcionamos. Pero ahora, tampoco creo que podamos saber si la idea del sacrificio, por ejemplo, pensemos en Caín y Abel, ¿no? Que si quieres que te vaya bien en el futuro, tienes que sacrificar tu presente, ¿no? Y en general, todas las religiones que ponen el sacrificio, es esa idea. Es esa idea de sacrificar la gratificación instantánea por algo mejor después. Sí. ¿Qué te hace pensar que el hecho de que lo conceptualizáramos así hizo que se desarrolle y no fue, como tú dices, un byproduct? Es decir, que ya lo teníamos desarrollado el sacrificio y que el hecho de hacer esas historias y creerlas fue nada más como un monumento a la idea humana que ya existía. Fue una forma de arte, de poesía a lo Sí, que ya sí. sabíamos que era real. Yo creo que también cuando lo actúas,
es muy diferente a cuando lo piensas, ¿no? O sea, ayer vi Midsommar. Qué puta película, es una obra Sí. de arte. Y te acuerdas que se suicidan, se avientan. Y eso es sacrificio. Y dicen como la vida acaba y es un ciclo y todo. Y siento que actuarlo es muy diferente a decirlo porque, pues, tus huevos están en tus manos, ¿sabes? O sea, ahorita ya no estás como mamando, ya sabes, ahora lo estás haciendo realmente. Y pues eso yo creo que de cierta forma le enseña a las personas, pues, a cómo hacerlo en diferentes facetas de sus vidas. O sea, no sé, también pienso en el rezo, por ejemplo, y eso podría ser que es pensamiento, como este Odín Perón dice, el pensamiento Mágico. mágico pendejo, Sí. ¿no? Y yo creo que, o sea, podrías decir que es pensamiento mágico pendejo y muchas veces no te ayuda, pero de lo que sabemos en cuestión a un mejor futuro económico, familiar, social, salud, si tienes fe, cualquier fe que tengas te va a ir mejor en esas facetas de tu vida. Entonces, yo creo que el practicarlo todos los días definitivamente cambia tu cerebro y cambia tu forma de actuar. Entonces, yo creo que sí es muy difícil decir si fue un byproduct o no, pero yo creo que sí, aunque no fue, sí lo reforzó, ¿sabes? Reforzó a que Ujú. actuemos de esta forma. Pero ahora, creo que si vamos a valorar todas estas cosas de que ayudó o no al ser humano, primero tenemos que empezar como con un propósito. ¿Cuál crees que es el propósito del ser humano? ¿Que Sí. hayan más seres humanos? Que... Es que por eso, hablándolo en un sentido evolutivo, solo sería que hayan más seres humanos, Sí, que no se literal. extinga la Exacto, especie. exacto. Y de hecho ni siquiera no te importa para nada la calidad de vida. Para Sí, no, nada. te Es, vale es como lo de, madres. es como la razón por la que tantas enfermedades en todos los animales se dan si prolongas su vida. O sea, tú agarras una rata y tú hay como ciertos tratamientos de de-aging que le puedes hacer para que se oxide menos y para que no envejezca, pero le empiezan a salir problemas a la rata, al ratón, que nunca te hubieras imaginado, que ninguna otra rata sufre de eso. Es muy poco común. ¿Por qué? Porque las ratas evolucionan para que durante su vida sexual tienen un valor. Ya después de que se acaba su vida sexual, ya no importa qué pase, porque ya produjo suficiente descendencia como para que él pueda morir y ya no ¿Te, tiene ningún valor en la humanidad. te acuerdas el show que vimos en Casa de León? Sí, el de los El de los animales. animales, que hay un insecto que literalmente nace, se reproduce y se muere. Sí. Y son millones. Como el episodio de Rick and Morty donde Sí, 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 sí. los huevos que caen en la cara de alguien y luego nada más cagan un ego, pero un huevo, pero hacen que explote el portador. ¡Portador! Sí, el Portador portador. era la palabra. Thinking fast and slow, ¿te Sí, sí, acuerdas? sí. Eh, Voy a leer ese libro y luego vamos a hacer un podcast acerca Ok, de eso. va, está bien. Pero bueno, vamos a regresar a los arquetipos. Acaba de salir, hoy sale la película de Black Widow. Y eso es relevante porque quiero hablar de Marvel y del universo que ha creado Marvel solamente porque entienden los arquetipos, porque entienden cómo funciona. Claro, tú y yo ya hemos hablado de que te mama la tecnología que usan, te mama los colores. Black Panther, por ejemplo, todos los colores que usan y todo. Es muy bonito, pero no sería tan impresionante si no tuviera la No, historia a mí que lo que tiene. más me gusta de Marvel es la historia. La Sí, verdad, las peleas me como el gustan, pero porno, no lo que tanto. importa es la historia. También. Pero sí, ok. De Marvel. La historia es brutal. O sea, vamos a pensar en una. Thor. Thor, yo la vi y fue, esto es el Rey León. Esto es el Rey León a huevo. Sí. Como Simba va a donde está Scar con todas las llenas. Es de la misma manera como Thor va a Jotunheim, donde están los Frost Giants, ¿no? Y como Loki es como Scar de alguna manera. Es como este tío porque es de ahí, ¿no? Secretamente Loki pertenece más a las hienas, a los carroñeros, que a los leones, ¿no? Aunque parezca que es un león. Igual Loki. Loki realmente es el hijo del rey de Jotunheim, pero parece como, es como el hijo adoptado de Sí, sí. Odín. Está cabrón, el martillo. If you're worthy, y entonces lo saca. Ahora, en este caso, Odín lo saca del reino. Pero en el otro caso, Scar, que gana, le mata a Mufasa, lo saca del reino. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene toda una aventura del otro lado y he meets Anima, Sí. que es Jane Foster o Nala. Te están llamando. Es que les marquen en 5 minutos. Ahora, tú dirías, ¿por qué iría a ver el Rey León con martillos y ropa medieval?
no importa tanto esa parte de la creatividad. Creo que lo que está todavía más chingón es que vamos al cine a ver una historia que ya hemos visto repetida cientos de miles de millones de veces, pero igual es increíble volverla a ver, es increíble entender todo el arco del héroe y cómo va pasando por esto. Y yo veo Marvel y sinceramente no es nada más como, sí, muerte y destrucción. Lo veo y aprendo muchas lecciones, saco muchas Y cosas de es ahí. muy interesante porque las historias de héroes definitivamente son algo que a los hombres nos atrae un chingo más. Sí. O sea, Bueno, no, a las mujeres también les mama. de mi Es- experiencia no tanto. Yo estoy hablando más como de redes sociales que veo y es como Sí. hay muchas mujeres gamers. Pero creo que lo que más les gusta es como act it out, ¿no? Como Ujú. vestirse de Spider-Man. Mientras que un güey hace un podcast y dice como, a El ver, yo creo, arquetipo de... en otra dimensión, Spider-Man pudo haber vencido al pingüino. ¿Qué pingüino? El- ¿El de Spider-Man? Ah, no, el pingüino es de Batman. Por eso es que nuestro podcast no es de superhéroes. It isn't. It is, but it isn't. Y eso es todo. Y esos son arquetipos. Gracias por... Ay, güey. Sí, como que nos movimos un poquito, ¿no? Sí. Son Pero- tantas cosas, arquetipos. Vamos a hacer parte 3. Parte 3 arquetipos. No, mira, regresando a lo que dijiste de memes, que creo que esto sería bueno hablar el próximo podcast. eh, Dependiendo la cultura, van a existir variaciones diría de estos arquetipos base, ¿no? Y un ejemplo que da Peterson es como, o sea, el héroe en Estados Unidos es un soldado con una metralleta, pero el héroe en una comunidad en África tal vez es un güey con un arco y flecha, ya sabes, pero es la misma idea, es lo mismo. Pero ¿quién sería el héroe en representado. México? Yo siento que el héroe en México es... Yo lo veo mucho en el México contemporáneo. ¿Te acuerdas de Nosotros los Nobles? Ujú. ¿Te acuerdas de... Creo que se llama Lucho. El que trabaja en la casa para ellos. Y la guapa se enamora. La hermana Ujú. guapa se enamora de él. Y él es el que trabaja en un restaurante. Ujú. Entonces es como este hardworking guy que does his best even though the system is corrupt. Y yo veo un poco así el arquetipo del mexicano, ¿no? Porque en Estados Unidos hay muchísimo más patriotismo. Sí, los policías definitivamente no. Un policía no. Y un soldado en México Tampoco. tampoco es el arquetipo de un héroe. Es el Y arquetipo de un peón. Sí, y un político Es el arquetipo de un titerero. Sí, sí, está cabrón, güey. Sí, es interesante pensar cómo falta ese arquetipo en México, ¿no? O sea, Es que está, pero no es tan glorioso en la vida real como... Bueno, digo, Como- tampoco un tampoco un soldado. es tan glorioso, pero en Estados Unidos sí les tienen mucho más respeto. Sí. Aquí en México no hubo una guerra para que veas a un soldado y le digas, thank you for your service. Sí, no. What service? Ya sabes. Sí, no. Entonces, eso está cabrón. En Israel, ¿quién sería el arquetipo del héroe? Puta. También, maybe falta. No sé, es que los israelíes yo creo que a los soldados sí los ven como héroes. Pero Sí, todo el pero otro todos mundo... son soldados también. Sí. Un árabe, ¿quién sería el héroe? Bin Laden. ¿Para ellos? No. No, Bin Laden es el guerrero, pero yo creo que el héroe tiene que ver con los profetas. O sea, el héroe es, por ejemplo, el jefe del partido de Hezbollah, que es como este idealista, súper religioso, etcétera. Sí. Ahora, no solo está el héroe, también está el antihéroe y también nos encanta ver películas de eso. Por ejemplo... The Joker. The Joker o estaba pensando más en Despicable Me, porque siento que en películas de niños es más fácil identificarlo. En mi villano favorito, él es un antihéroe y siempre tiene que pasar una de dos cosas. En todas las historias, ve la película También, que ¿cómo quieras. se llama? Megamente. Megamente también es el antihéroe. Y Pero se solo acaba pasan- convirtiendo en el héroe, ¿no? Los dos. Esa es la cosa. En todas las historias pasan dos cosas. O cambia por completo el antihéroe, o el antihéroe se reafirma a sí mismo, pero con algo aprendido. Y en Despicable Me, lo que pasa es la segunda. Se reafirma a sí mismo, sigue siendo un villano, pero ahora ya es un villano más compasivo y ya tiene sus hijas que le ayudan en los crímenes y no sé qué. Megamente, por ejemplo, hace un giro de 360 grados. Se da Completamente. cuenta que él, tratando de ser el héroe, al ser oscurecido por la sombra del otro, que no sé cómo se llama, él se tiene que voltear a ser el villano. Ujú. Porque he wants a part of it. Y Se creo que quiere eso sentir pasa también parte. en los grupos sociales, ¿no? Como que
yo veo mucho que cuando estás en un grupo, por ejemplo, si yo soy la persona más platicadora en nuestro grupo, cuando de repente llega otra persona que es más platicador, yo cambio de arquetipo. Y yo ya no soy el platicador, porque sé que I'm not gonna win on that game. Entonces a lo Sí. mejor me vuelvo el que siempre está en desacuerdo. O el que siempre se ríe, ¿no? Y, sí, claro que sí, ¿no? El que siempre está de acuerdo. O el que... Entonces Es va como cambiando tu cuando llega arquetipo. Fer, I'm not the funny guy anymore. Sí, Ya no, no, no. ya No, dejé no. de ser Sí. muy cagado. Sí, exacto. Ajá. Sí, También como somos como con novias, es muy diferente. cambia muchísimo. Sí. Ajá. Pero bueno, entonces sí, los memes. Ahora, hay algo El importante que decir de arquetipo del Sapiens. déficit de atención. Hay algo importante que decir de Sapiens de los memes. Primero que nada, él compara lo que dice Dawkins de los memes con el posmodernismo. Y dice, es exactamente lo mismo, nada más dicho de una forma distinta. Porque el posmodernismo afirma que el mundo es un campo de batalla, no solamente entre los grupos. El posmodernismo cree que todos los grupos son inventados, que yo personalmente también creo que lo son, todos los grupos son inventados por nosotros, y estos grupos están dominados por una cultura, por una ideología o por una narrativa. Y estas narrativas son las que realmente clash, son las que tienen estos golpes. Mientras que los humanos, en este sentido, somos como los chivos expiatorios de estas narrativas. Para ver qué Somos idea los es la que peones. sobrevive. Exacto. Y pensé en algo súper interesante. No lo pensé, la verdad, lo leí. Pero sí, por alguna razón lo tomé mío. Eso me ayuda. Bueno, que decía, fue un artículo que habla sobre la promesa de la justicia social como Ujú. la nueva religión. Y como que siento que hay ideas buenas, ideas malas, memes buenos y memes malos en un sentido de qué es lo que más te va a funcionar a tener una vida llena y con sentido y todo, ¿no? Y dice como, ¿qué tal si estas religiones, bueno, no qué tal, estas religiones son la prueba de que han sobrevivido o sea, the test of time, ya sabes? Ujú. La prueba del tiempo, ¿cuánto tiempo lleva el judaísmo o el cristianismo? Güey, miles de años. Y eso Ujú. significa que hay como cierta resiliencia a los cambios de culturas, hay cierta resiliencia a diferentes ambientes, o sea, a lo que voy es que como nosotros nos adaptamos a diferentes ambientes, estas religiones se adaptaron a diferentes tiempos. Eso Ujú. fue de cierta forma que comprueba que tienen algo, pues, diría valor evolutivo, ¿no? Y Por eso, pero dijiste algo que creo que es una contradicción. Dijiste a estas religiones que son buenas o malas, positivas o negativas, en un sentido de tener una vida llena, ¿no? sí, Sin embargo, después hablaste de la evolución. Y a la evolución le importa tres pepinos si tienes una vida not llena o no. really. Te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Sí es verdad que, ¿por qué los humanos, como las vacas, como los chimpancés, si nos pones en una caja, nos sentimos muy mal? ¿Por qué la industria de agropecuaria es una mierda de cómo metes un chingo de gallinas en el mismo lugar y un gallo solamente vive 6 meses porque como ya no va a crecer más, no importa, y luego le metes hormonas a lo estúpido y abres un ganso y le metes comida para hacer el No, foie está gras? jodido, está Está jodido. jodido, está jodido. Ahora, la cosa es, ¿por qué estos animales desarrollaron emociones complejas? Y son muy complejas, casi tan complejas como las nuestras, en el sentido límbico. ¿Por qué? Porque son criaturas que son gregarias, tienen que llevarse con otros seres de su propia especie. Sí. Entonces las emociones les funcionan para poderse llevar con otros, para subir en la jerarquía, para mantener su lugar, para tener recursos, para poder sobrevivir, para poder reproducirse y para poder cuidar de sus hijos. Sin embargo, hoy en día, solo evolutivamente podemos decir que los sentimientos no le sirven de nada a las vacas, porque ya van a ser reproducidas sino con sentimientos y ya van a ser distribuidas sin, ya sabes, o sea, pensando en el mundo capitalista que los llevas a diferentes lugares y hoy en todo el mundo hay vacas, en todo el mundo hay corderos, en todo el mundo hay gallinas y no les ayudó en nada sus sentimientos. Sus sentimientos ya no sirven de nada. Ya no. Pero no, eso no va a hacer que dejen de tener sentimientos porque el hecho de tener sentimientos no les perjudica. Es como tú tener pezones. No te ayuda en nada como No, hombre tener pezones, pero no te perjudica tener pero en pezones. el mundo capitalista de México que vivimos, no me sirve de mucho tener las emociones que tengo. De hecho, yo, al ser una persona que suelo reprimir un poco más mis emociones, me puedo ir mejor en ese sentido. Pero otras personas que conozco, muy cercanas a mí, y tú también las conoces y se sabe, ¿no? Es como el arquetipo. Pero de personas que
tienen una sensibilidad muy grande y que en otro tiempo hubieran sido, wow, qué talento tienes de sensibilidad. Hoy en día no sirve de mucho, porque entonces en una junta en donde te mienta la madre del cliente, lo vas a realmente sentir, cuando Sí. lo que te funciona el capitalismo es ser totalmente frío y despiadado. Y no te, es lo que dice Jordan Peterson. A lo mejor y una empresa con características femeninas puede salir adelante, pero la evidencia está en que solamente las que tienen rasgos masculinos, que es como esta agresividad y esta competencia, sí salen adelante. Esos son los datos empíricos. Sería ver a futuro qué rasgos de personalidad acaban siendo seleccionados, ¿no? Yo me gustaría concluir para este podcast que algo que en esta conversación, antes de tener una conversación sobre esto, si la van a tener ustedes con cualquier otra persona, se me hace muy importante que se pongan de acuerdo en cuál es el propósito. Y no me encanta hablar de cosas teleológicas, pero para esto es muy importante. Para valorar algo, tienes que entender en qué sentido tiene valor. Todas estas narrativas, pues, ¿en qué sentido tienen valor? ¿En calidad de vida? ¿En que te ayudan a sobrevivir? ¿En que te ayudan a curar tu depresión porque te terminas suicidando porque crees que es for a greater cause? Eso suena a una secta. Pero también, ¿por qué la gente se va a las sectas? Creo que tienes que definir cuál es el propósito de la narrativa ajá, y sobre qué eje la vas a juzgar. Sí, y cuestiónate, ¿no? Creo que si te cuestionas cuáles son las historias por las cuales estás viviendo, los mitos por los cuales estás viviendo, pues puedes hacer un cambio más grande. Para eso también es parte, por la gente va a los psicólogos, ¿no? Y más a algo más psicoanalítico o pues, algo más junguiano, que es como de ver de tu pasado y todo es para entender de cierta forma cómo conectas estos puntos y cómo creas tu historia personal y cómo eso se relaciona con tu pues, historia colectiva. Ujú. Nos vemos en el próximo podcast. Espero les haya gustado. Y si llegaste a esta parte del video y te gustó, por favor déjanos un mensaje en los comentarios de YouTube o de donde sea de este video. Y la primera persona que postee lo vamos a invitar al siguiente podcast y se va a sentar aquí en medio de nosotros y vamos a discutir. ¿Ok? O no. O no. O darnos besos. O besos. De 3. Yo sí vería ese podcast. Se escucharía como... O así. Bueno, bye. Bye. Estoy ansioso. No sé qué pensar. Estoy ansioso. No sé qué de ti. Estoy nervioso. Bueno. Bueno, Hola. hola, era por mensaje, te iba a decir algo por mensaje, pero ahora que me llamaste. Estás en vivo en el podcast. No manches, ¿ya ves el famosa? No creo. No estamos grabando, pero... No, sí, ya está grabando Entonces- video. ¿De qué van a hablar hoy? ¿Mandé? ¿De qué van a hablar hoy? De arquetipos, y creo que deberíamos empezar a hablar de Dios, porque hace mucho que no hablamos de eso. ¿Qué arquetipo soy yo? Eres el arquetipo, es que cuando pienso en ti pienso como... Estoy pensando como en una película de Disney, como ese animal que no se puede estar quieto, que nada más va de lado al otro. Tipo como la gallina de Moana, pero menos retrasada mental. Ah, sí, menos, o sea, menos, no, para nada retrasa mental, solo menos. Voy a empezar a grabar yo también, a la verdad. Archetypos. ¿Cuál sería este arquetipo?